Bienvenidos. Este espacio se está grabando también para el YouTube o el canal de YouTube que tengo, que es Fisio 360 Sin Dolor. Como saben, tengo un proyecto que se llama Colegio de Fisioterapia Manejo del Dolor Crónico junto con dos colegas fisioterapeutas y una terapista ocupacional, Marlon Iscala, que es uno de los fisioterapeutas que está aquí, y una de las personas que yo quise invitar el día de hoy para tener un espacio en el que, como les dije, para mí es importante que no solamente se recupere el cuerpo por sí solo, sino también porque necesita nutrientes para recuperarse, pero hay algunas limitantes que hacen que los pacientes no logren tener ese estado de nutrición que espera, porque se llena muy rápido, porque tienen que tomar muchos medicamentos, porque tienen de fondo algunas ideas erróneas o porque tienen el colon inflamado. Si ven, allá está el protagonista principal sentado en una de las sillas, porque el colon lo puse sentado en una silla, porque el intestino grueso hoy también está recibiendo información. Y me gustó ponerlo ahí porque siento que el colon es como tan olvidado y no sabemos la importancia que tiene. Entonces hoy vamos a hablar mucho del colon, la inflamación y por qué el colon no nos está dejando dormir, porque el colon no nos está haciendo reparar, porque el colon no nos está ayudando a poder tener la vida que esperamos para tener la verdadera medicina de la longevidad. Y para eso mi invitada hoy es Diana de la Osa. Diana de la Osa tiene su canal de Instagram que se llama Nutrivita. Es uno de los canales de nutrición más importantes que hay en todo Colombia, de los más vistos. Ella es nutricionista, experta en balance hormonal femenino. O sea, porque además del tema del colon, para las mujeres el colon es un universo completamente diferente a cómo funciona el colon de un hombre, porque el de nosotros está mediado por temas hormonales, que es diferente. Así ya no estemos menstruando, también tiene condiciones distintas. Aparte de eso, Diana es un gran ejemplo porque es una mujer que vive su nutrición, entrena todos los días. Su esposo, uno de los entrenadores físicos también más importantes en deporte que hay en Barranquilla, que es Sergio Montoya. Tienen una academia de entrenamiento que se llama Organic Mus, que fue una gran escuela para mí o sigue siendo una gran escuela para mí. Y aparte de eso, quiero decirles como testimonio que yo llegué donde ellos a través de Lucho, mi esposo, precisamente, en un momento de mi vida donde yo tenía los problemas que ustedes tienen, donde yo tenía mucho dolor en el cuerpo, donde me incapacitaba constantemente, donde tenía estreñimiento, a veces diarrea, otra vez estreñimiento, se me inflamaba el colon, me llenaba rápido, estaba falta de nutrientes, ni yo no lo sabía, me daba un ataque de ansiedad. Iba a psiquiatría y me decía que simplemente era un tema de ansiedad. Yo no sabía que el colon tenía que ver con tantas cosas, de verdad. Y de repente consulté con Diana de la Osa y ella me hizo un plan de trabajo antiinflamatorio. Yo la dejo como a que quien quiera trabajar con ella lo puede hacer. De verdad la recomiendo al mí, pero la traje para ustedes y para mi comunidad, tanto digital como presencial, porque quiero hacer varias preguntas para que ella nos ayude. Diana, Muchas gracias. Bueno, esa antesala estuvo bastante nutrida. Muchísimas gracias. De verdad, pues también por la oportunidad de llegar. Siempre digo que si uno a través de lo que comunica en las diferentes plataformas como YouTube, como Instagram o incluso este espacio también muy cercano, que es incluso más importante y más bonito, más genuino, si solamente llegas a que una persona se vaya de aquí con una semillita y su intención sea regarla todos los días, wow, es maravilloso. Entonces, ojalá que pues también aparte de comer rico, porque yo sé que una motivación es para muchos y para, yo creo que para todos, pues está muy ligado a la cocina. Está muy ligado a los alimentos y a preparaciones ricas porque pues es algo que hacemos todos los días. Y la nutrición para mí debe ser algo divertido, algo placentero. Digamos que es tan cotidiano y se vuelve a veces incluso monótono y allí es donde entra también, ok, bueno, cuando tú hablas de nutrición antiinflamatoria es todo lo contrario a lo monótono porque así como nosotros, y para ir un poquito como allá donde está sentado nuestro amigo el colon, eh, así como, digamos, nosotros estamos compuestos principalmente por todo ese ecosistema de bacterias que son, usted no se alcanza a imaginar, son más que nuestras células, o sea, son trillones de microorganismos que nos acompañan
todos los días, especialmente la gran mayoría habita en nuestro colon. ¿Y por qué es tan importante para una nutrición antiinflamatoria? Porque normalmente hay muchos mitos, como lo que decía Sofía ahorita. Es un ciclo, porque si yo no como porque estoy inflamada, quito muchos alimentos, porque yo voy a donde el médico y me dice que para poder bajar esa inflamación, yo tengo que quitar todos los alimentos que causan distensión. Y les quiero decir una cosa, es muy importante también conocer a profundidad quiénes son los encargados de esa distensión. Vamos a decirlo así, quiénes son los encargados de alguna manera procesar esos alimentos que nos causan esa hinchazón. Alguien que me diga aquí cuáles son esos alimentos que haya detectado que le puede generar un poco de trabajo a su sistema intestinal. Los granos, el trigo en tu caso, ok. Las carnes. Ok. A mí se me dificultaban mucho las carnes. Los lácteos, las carnes, ¿cierto? Bueno, y podríamos hacer una lista larguísima. Brócoli, coliflor, los granos en general. Y cuando nos damos cuenta, tenemos una lista larguísima. Cuando vivimos con el colon inflamado, hacemos una lista larguísima de todos los alimentos que hay que quitar. Leche, yogur, o sea, mejor dicho, y la lista queda súper reducida a comer pollo a la plancha, papita, arroz, lo básico. Y cuando nosotros miramos en el universo de colores que hay, los colores del arco iris, y gran parte aquí hay bastantes colores, que eso va muy afín con lo que yo les quiero decir. Así como hay esa diversidad de colores desde amarillo, verde, rojo, azul, incluso también hay en los arándanos, morado. Vamos a ver en el repollo también, blanco. Todos los colores son necesarios para nutrir a nuestra microbiota intestinal. Entonces ahora sí entramos en ese mundo, en ese universo maravilloso de la microbiota intestinal. Y fíjense, bueno, yo pues quiero decirles también que constantemente uno también debe actualizarse, porque la microbiota es una ciencia, así como lo es de diversa y vasta la misma microbiota en sí, todas esas bacterias que habitan en nosotros, también va a millón, porque se han descubierto muchísimas conexiones desde nuestra salud hormonal, desde nuestra salud, no solamente la salud intestinal, desde nuestra salud cardiovascular, y a través de esa conexión que hay entre nuestro eje microbiota intestino-cerebro, hay muchísimas también información en nivel de cómo nuestras emociones también están conectadas con lo que ocurre aquí, con este universo que hay de bacterias. Entonces, digamos que no funciona. Les iba a decir que hace poquito estuve en un simposio de microbiota, en un simposio internacional de microbiota intestinal. Y una de las cosas más importantes que me llevé fue justamente esa, que no se pueden quitar los alimentos, porque en la medida en la que yo vaya recortando los alimentos y solamente coma zona segura, ¿cuál es la zona segura de un protocolo, digamos, de contingencia o de emergencia de un colon irritable? Caldito de pollo. Caldo de pollo. Caldo de papa, pollito a la plancha. ¿Qué colores ves ahí? Ninguno. Blanco con blanco. Blanco con blanco. Sí, y no que esos alimentos no sean nutritivos, lo son, ¿cierto? Pero ¿dónde se queda todo el otro universo de colores que son necesarios para nutrir a esa microbiota? Entonces, una de las cosas, como les decía, que me llevé de ese simposio es que no se pueden quitar alimentos. ¿Por qué? Porque si yo quito alimentos de mi nutrición, lo que voy a hacer es disminuir la diversidad bacteriana. Si yo disminuyo la diversidad bacteriana, lo que va a ocurrir tarde o temprano es que me va a caer más mal los alimentos. ¿Por qué? Porque mi colon, de alguna manera, no es el encargado de fermentar todos esos azúcares y carbohidratos que están presentes en el brócoli, en el coliflor, en las legumbres, que finalmente son carbohidratos. Solamente que en su composición tienen muchas fibras que necesitan ser fermentadas por esa microbiota, por esas bacterias. Entonces yo no puedo hacer eso, lo hacen mis bacterias. Entonces recorto alimentos y lo que hago es disminuir
la cantidad de bacterias y el ejército de bacterias para poder fermentar o de alguna manera procesar esos carbohidratos. Entonces es un ciclo vicioso que tarde o temprano tenemos que cortar, porque tampoco es sostenible tener una alimentación tan restrictiva. Entonces, ¿cuál fue la recomendación que nos hicieron en este simposio? Pequeña dosis. El coliflor me cae mal, tienes que ingresarlo. Y va a haber una incomodidad, claro, pero para eso hay ayudas. Desde la línea farmacológica hasta la línea natural, que es tan bonita, tan bendita, tan diversa también, ¿cierto? Entonces, no sirve de nada quitar alimentos, sino comerlos en pequeñas cantidades. Sí, desde una cucharada de coliflor, desde una cucharada de brócoli, desde una cucharada de lentejas, desde una cucharada de frijoles. Eso es lo que va a hacer posible que tu ejército de microbiota empiece a multiplicarse, a diversificarse. Entonces quería que se llevaran eso hoy y por supuesto en conexión con lo que vamos a hacer, que finalmente el producto final ustedes lo van a disfrutar porque se lo van a comer y es la parte más rica. Van a ver un universo de colores. Cuando ustedes van a observar su plato, incluso van a observar los ingredientes que vamos a utilizar, se van a dar cuenta que hay una gran diversidad de esos colores y esa es la idea, ¿no? Bueno, vamos a ir desarrollando toda esta información con preguntas. A través de las preguntas vamos a ir desarrollándola y vamos a ir uniendo la fisioterapia junto con la nutrición. Entonces vamos a empezar primero con el colon. Vamos a verlo en dos partes. El colon, ¿qué es exactamente? El colon es un órgano que hace parte del sistema digestivo. El colon y el intestino grueso son exactamente lo mismo. O sea, y las personas a veces lo confunden, pero el colon y el intestino grueso son lo mismo. Y la literatura hoy está hablando del colon como un órgano que tiene muchísimas terminaciones nerviosas y por eso le llaman el segundo cerebro. Porque esas terminaciones nerviosas, como lo dijiste ahorita con el eje HPG, es decir, hipotálamo pituitaria gonadal, es decir, la conexión en qué hormonas se producen, todo está determinado por cómo está el colon. Si el colon no está bien, no importa cuánta cantidad de cosas tú puedas hacer, como mejorar tu meditación, respiración, hacer ejercicio. Tú dices, yo siento que yo hago de todo y nada me mejora. Si no mejoras el intestino, literalmente no mejoras una cantidad de aspectos que tienen que ver con el manejo del dolor, con el manejo de la inflamación, con el manejo del tejido conectivo. Entonces, el colon ocupa toda la barriga. Las personas piensan que el colon comienza más o menos como por acá y realmente el colon ocupa todo el abdomen. Los músculos que mueven el colon vendrían siendo la reja abdominal, que no es solamente los cuadritos de la chocolatina que uno ve hacia adelante. Son 16 grupos musculares los que mueven el colon y ellos van en conjunto con los músculos de la respiración y con los músculos del piso pélvico. Por eso es que cuando a veces quieres pujar, también sale el chichi. Las mujeres incluso o personas, porque él consulta, de pronto yo tengo algunos pacientes que tienen que, después de una hernia discal, también tuvieron ruptura anal, porque el pujo que están haciendo constante termina afectando la zona del colon, termina afectando la zona del ano, que es por donde está la salida de la materia fecal. Esa inflamación queda muy cerca de la vejiga y por eso empiezan a tener muchos problemas para orinar. Y en las mujeres empieza a haber un síntoma que a muchas les parece como extraño tenerlo y es como palpitaciones en la vagina extrañas, como que de repente están así existiendo y sienten como que la vagina les hace un movimiento y dicen, pero ¿por qué me está sintiendo esa palpitación? Y es el mismo proceso inflamatorio que está haciendo el colon hacia la parte de abajo. Como ustedes saben, Marlon y yo, nosotros comenzamos el área de fisioterapia siempre es haciendo que el abdomen recupere la forma de la reja abdominal. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo primero que nosotros necesitamos recomponer es el piso pélvico y tenemos que recomponer el colon o el intestino grueso. Entonces, después de que dije la parte que tiene que ver con anatomía, ¿qué tiene adentro? ¿Cuál es ese microuniverso o ecosistema que tiene adentro el colon? Sí, la microbiota intestinal. Algo que tú estabas mencionando que es muy importante, préstame aquí el amiguito. Digamos que hay también que es muy frecuente encontrar alergias alimentarias que están muy relacionadas también con la piel.
Entonces, allí quiero también decirles algo relacionado con lo que les contaba de la importancia de no quitar los alimentos. ¿Por qué? Porque disminuimos el ejército o disminuimos digamos, la variedad de ese ecosistema y también la posibilidad de que muchas de estas bacterias estén funcionando a nuestro favor. Entonces, ahora voy a relacionarlo con el tema de las alergias porque hay algo que se llama la permeabilidad intestinal. Básicamente la permeabilidad intestinal es qué tan permeable está nuestro colon, qué tan protegido está hacia el exterior y viceversa. Hacia el exterior es hacia la sangre. Entonces, la microbiota intestinal, cuando la alimentamos, por eso esas dietas desde la ciencia, yo no lo estoy hablando desde un lugar, digamos, con una opinión personal, lo estoy hablando desde la ciencia actualizada. Una dieta reducida o poca en carbohidratos, llámese dieta cetogénica o cualquiera, no está a favor de una microbiota intestinal o de diversa en su ejército y de una permeabilidad, digamos, cerradita como debe estar. No puede estar tampoco totalmente cerrada ni tampoco totalmente abierta. La permeabilidad debe ser algo balanceado también como todo nuestro cuerpo. Diani, la microbiota solamente tiene bacterias. No hay levaduras. No, también hay levaduras, hay protozoos, hay virus. Estamos compuestos por puros microorganismos en diversas partes de nuestro cuerpo, especialmente en las mucosas. Hay también bacterias y, digamos, esos microorganismos en nuestros ojos, en nuestras zonas húmedas en las mujeres, en el caso de la vagina, que tiene una conexión total con nuestra microbiota intestinal. Entonces, si está desbalanceada nuestra microbiota intestinal, probablemente nuestra microbiota vaginal también lo esté. Nuestra microbiota vaginal está diseñada para ser más ácida, por lo mismo, porque debe estar más compuesta por géneros ácido lácticos como los géneros de la familia de Lactobacillus. No debe estar baja esa población porque si no estamos más susceptibles a contraer infecciones. Debe ser ácido, así como el estómago también debe también ser más ácido. Tiene que tener un pH más ácido porque si no, estamos creando el ambiente idóneo para contraer una bacteria que puede ser incluso oncogénica, es oncogénica tipo 1, como el Helicobacter pylori. Oncogénica quiere que puede hacer al cáncer. Exacto. Entonces, bueno, para decirles, para cerrar la idea de lo que todo, porque me fui como por allá, de lo que les iba a decir es que esas bacterias cuando se nutren de las fibras que creemos que nos hacen caer mal, o si llevamos una alimentación poco diversa o muy baja en carbohidratos, lo que estamos haciendo es que estamos inhibiendo la posibilidad de que esas bacterias puedan crear ácidos grasos de cadena corta. Y también moco. Ese moco que ellas producen por nosotros son lo que recubren todas estas vellosidades de nuestro intestino y hacen que sea permeable hasta cierto punto, pero no demasiado. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un intestino permeable porque nuestra alimentación es muy poco diversa, tenemos unos niveles de estrés muy altos que también impactan a nuestra microbiota, lo que vamos a hacer es que está el ambiente idóneo para que proteínas de los alimentos, como tú me hablabas ahorita del trigo, no es el trigo, es la proteína del trigo, que puede estar, digamos, en un intestino permeable, no se puede estar procesando bien. ¿Qué pasa? Se filtra hacia la sangre. Y eso está ocasionando que haya errores de la inmunidad. Y es lo que te está ocasionando quizás otras sintomatologías, que muchas veces pueden ser inflamación, pero también esa inflamación se ve de muchas otras maneras, de dolores de cabeza, de sarpullidos, también de alergias, ¿no? Alergias también, problemas de sueño y pues una lista larga que puede estar relacionado con la inmunidad. Entonces la microbiota intestinal no está alejada de los procesos inmunitarios, al contrario. Entonces, una alimentación, vuelvo a la idea para que quede esa semillita en ustedes, no es bueno quitar la diversidad. Al contrario, aumentarla. Obviamente, la diversidad de alimentos altamente nutritivos provenientes de la tierra, frutas, verduras, semillas, cereales integrales y demás. Bueno, entonces, entendiendo que el colon está en esta zona, él trabaja como si fuera un sistema. Es decir, desde la boca, la masticación, cuando deglutes o cuando tragas, al estómago y luego entra el colon. O sea, es una cadena de producción, porque si él estuviera en una planta de producción, ella va llevando lo que le va entregando, el esófago toma lo que le entrega la boca.
el esófago entrega lo que procesó desde la boca hacia el estómago luego entrega al colon, luego el colon al intestino delgado y el intestino delgado es donde se van a absorber los nutrientes al cuerpo. Entonces yo te traje unas preguntas que recopilé con cada día que van mis pacientes y yo los regaño consulta, ¿ok? Entonces yo te traje 10 regaños. Te traje 10 regaños que yo le hago a mis pacientes para que escuchen de tu parte tú qué opinas y qué les puedes recomendar con cada uno de esos llamados de atención que estoy así. Primera pregunta que te hago. Tengo que tomarme varias pastillas en la mañana, pero en la mañana amanezco sin hambre. Entonces me tomo todas las pastillas sin desayunar. Pero después me toca tomarme un esomeprazol porque tengo demasiada acidez en el estómago. ¿Será que tengo que aumentar al omeprazol? Bueno, ahorita que justamente hablábamos sobre el tema del ácido gástrico, ¿qué pasa con los inhibidores de la bomba de protones, como el famoso omeprazol? Pasa que como estos mismos, como lo dice su nombre, son inhibidores finalmente del propio ácido gástrico, lo que hacemos es alterar el mismo pH. Y hay que dejar que también incluso el cuerpo pueda producir sus propios ácidos para mantener el pH gástrico, ¿no? Y ahí vamos trabajando en esa, digamos, como disminuyendo esos inhibidores. Obviamente eso ya es pues digamos algo muy individualizado. Vamos a lograr también que el cuerpo pueda producirlo, pero hay que ser también coherentes como hablabas tú. Es decir, que si yo vengo de un ayuno ya de la noche anterior al día siguiente, pues lo ideal sí es recibir a nuestro cuerpo con los nutrientes adecuados, preparar a nuestro cuerpo para que tenga esa materia prima de la que hablaste al principio para que nos pueda ayudar en ese proceso de balance, digamos, de nuestros propios procesos o nuestros propios ácidos para funcionar correctamente. Entonces, ¿cómo le recomendarías a esa persona? Hay pastillas que sí se tienen que tomar en ayunas, obligatoriamente. Por ejemplo, Exacto. hay algunas que se tienen que tomar en ayunas. Después de que te la terminen de tomar en ayunas, ¿cómo sugieres tú que sea el romper ese ayuno? Porque aquí te lo junto con la segunda pregunta. Hay gente que rompe ese ayuno después de ese montón de pastillas, o así sea una, y comienzan con un tinto, que para los que están viéndonos de otras partes, un café oscuro, un americano. O comienzan primero con una papaya. ¿Cómo recomiendas tú que sea ese inicio de la mañana después de que vino un ayuno tan largo, el estómago, el sistema digestivo? Bueno, obviamente pues el vaso con agua al iniciar el día para mí es clave porque así despertamos digamos como nuestro intestino. Igual si te vas a tomar la pastilla, pues te vas a tomar el vaso con agua, ¿cierto? Pues ya ahí también hay que ver qué le funciona a la persona. No tiene nada de malo pues que se coma la papaya, puede comerse su papaya, puede comerse la fruta. Finalmente es una oportunidad también de recibir nutrientes, la microbiota. De hecho, siempre hago énfasis en que el color tiene que estar, ya bien sea en forma de verduras para comerlos con los huevos o ya bien sea en forma de fruta. Es ideal que esté en varios momentos del día, ¿no? La famosa formulita de 3 raciones de verdura diarias y 2 de fruta es por donde debemos también como encaminar nuestra nutrición teniendo en cuenta nuestra microbiota y en nuestros procesos antiinflamatorios. Pero como Sofi bien lo dijo, en el caso de ustedes no solamente estamos hablando del colon, estamos hablando también de materia prima para realizar todos estos procesos de reestructuración a nivel de tejido óseo, de tejido blando, de tejido muscular, para que así nos podamos recuperar de nuestras lesiones. Entonces, ¿cuál es la materia prima principal para eso? Yo trato de que vean la nutrición desde el ABC, es decir, la letra A son las proteínas y ahí es donde están esos bloquecitos de construcción. Entonces, sí debe haber una buena fuente de proteína en nuestras composiciones, ya bien sea a partir de huevos, ya bien sea a partir de pollito desmechado, ya sea a través de una proteína bebible. Hay muchísimas opciones, el yogur, el kefir, que tiene tantas propiedades también para nuestra microbiota intestinal, ¿no? Entonces, ese sería, o sea, que no sea solo la papaya, sino que también venga acompañado de los otros grupos de alimentos. Es decir, la A, que es la proteína, la B, que finalmente son los carbohidratos, que puede ser la papaya, un poco de avena y algo de grasa, que en el caso de que podría acompañar nuestro desayuno, pues puede ser un poquito de aguacate, aceitico de oliva o semillas, que también son muy ricas en ácidos grasos que también van a apoyar esos procesos antiinflamatorios.
¿cuánto debería tomar de agua? Eso también es una conversación constante en el consultorio. Y es que la mayoría de personas, y me incluyo porque a mí me tocó hacer una meta personal de toma de agua. O sea, a mí me gusta el agua. Yo tengo ese problema de muchas personas que dicen, no me gusta el sabor del agua. O sea, no sabe a nada y no me gusta. Yo no tenía problema con eso, pero yo no tomaba tanta agua. O sea, hoy en día tengo una meta de 3 litros de agua al día. Pero normalmente, ¿cómo es el colon y el agua? ¿Cómo funciona él? Claro, pues digamos, obviamente que también hablando un poco sobre la manera en la que nosotros podemos monitorear cómo está nuestra digestión y cómo está nuestro colon es a través del popó. E incluso hay una escala que se llama la escala de Bristol que a través de ejemplos muy visuales, nos dice, oye, ¿en qué momento o cómo está tu digestión? ¿No? Entonces tenemos en la escala de Bristol del 1 al 7. ¿Cómo yo sé que necesito aumentar mi ingesta de agua? Cuando el popó, por ejemplo, es bolitas de conejito. Cuando hay que pujar, cuando es difícil, cuando no es constante, cuando es día de por medio o digamos cada 2 días, cada 3 días y hay esfuerzo al hacer popó, posiblemente estamos teniendo un estreñimiento. O al contrario, si yo paso hacia la escala de Bristol más tipo 6 y 7, que son heces o deposiciones muy aguadas o muy sueltas, también puede haber un indicador de que hay un desbalance a nivel de esa salud intestinal. No sé, siempre lo ideal es que estemos alrededor de en una escala de Bristol, que nuestro popó esté en una escala de Bristol de 3 a 4, que es un popó que es Cilíndrico, tubular. exacto. Parece un bollo, como le decimos, o un envuelto, como le dicen en muchas partes acá en Latinoamérica, o que parezca, sí, como un rollo de carne que sea tubular. Esa es la forma en la que debería salir. Y debería salir todo agradable. Exacto. Es más, tiene que ser tan agradable que una vez, hago una paréntesis chistoso, yo una vez estaba haciendo un entrenamiento en Bogotá con una doctora que ella es especialista en medicina regenerativa y yo le dije, estos movimientos y estos ejercicios que hicimos aquí me dieron muchas ganas de ir al baño rápido y tengo ganas de ir allá. Y ella me dijo, ok, el baño está ahí, disfruta. O sea, esa fue la palabra que me dijo antes de entrar al baño. Y yo me quedé pensando y yo dije, de verdad que sí. O sea, es agradable ir al baño rápido y evacuar y uno sentir que todo se desocupó. Eso genera una sensación de bienestar que hace que la persona pueda salir a trabajar, pueda salir a hacer muchas cosas. Sentir que vas al baño y algo queda ahí y queda inflamado es incómodo. Es incómodo. Por eso yo le digo mucho a los pacientes cuando son los hijos que me mandan a los padres. Y me dicen, lo que pasa es que yo le digo a mí, para tu momento, calma, calma. Porque ustedes quisieran que ellos empezaran a hacer ejercicio como ustedes hacen enseguida y es muy difícil que una persona que tiene el colon inflamado, que ya incluso tiene todo el tejido conectivo de la parte interna inflamado, tenga ganas de hacer ejercicio. O sea, se siente cargado constantemente. También sucede en la sexualidad. Cuando una mujer llega a veces en consulta y me dice, Sofía, lo que pasa es que yo a veces tengo dificultades para el porque yo tengo el colon inflamado todo el tiempo y bajo esas circunstancias yo no tengo ganas de nada. Entonces la otra persona, sí, pero es que yo le digo que simplemente si ella sí va al baño, sí, pero es que yo siento que no se desocupa completamente. Y esa sensación de desocupar completamente en los animales es un festejo. Cuando ustedes, si alguno tiene mascotas y ven que hace popó, yo no sé si lo han percibido, el perrito, el gato o la mascota sale corriendo o sale como corriendo feliz, como que hice popó, o sea, evapó. Y él sale y hace como un ritual de placer, como de correr. También en la psicología, mi sobrina que está aquí, que está estudiando psicología, hay etapas en el niño que si no se trabajan adecuadamente, podría el niño quedar anclado en una sensación de que, por ejemplo, hacer popó es desagradable. Entonces, de repente, tienen a los hijos y van a la calle. Papi, te voy a hacer popó. Otra vez, tienes ganas de hacer popó. Ay, no, te tienes que aguantar las ganas de hacer popó hasta que lleguemos a la casa. O lo mismo sucede con las ganas de orinar. Y resulta que termina creando una sensación en la mente de la persona como que es que hacer popó en la calle no está bien. Ajá. Entonces terminan aguantándose las ganas de hacer popó. Es que yo no puedo hacer popó si no estoy en mi casa. Si no estoy en mi casa con todas las comunidades, yo no puedo hacer popó. Pero eligen trabajos que les toca viajar, que tienen que ir quedarse en un hotel,
que tienen que ir a todos lados y entonces, ¿cómo haces con el popó? No, yo me lo aguanto y entonces ya el colon después empieza a perder esa conexión neuronal de saber en qué momento sí necesita desocuparse y activo. Y es que funcionalmente si hay popó ahí se va a fermentar mucho más lo que comamos y nos va a empeorar la sintomatología. Pero volviendo a lo que tú decías con el tema del agua, tiene que ser también así como el ejercicio, como tú lo decías. Hay que ir haciéndolo de manera progresiva, así como con la fibra. Comenzar con, ok, si me cuesta tomar el agua, hay que ir entrenando el cerebro de alguna manera también para que vaya recibiéndolo. Porque funcionalmente el agua es tal cual, o sea, si tengo heces que están poco hidratadas o que están en forma de bolita, la manera que uno puede darle esa movilidad es obviamente a través del agua. ¿Para qué? Para que esa fibra soluble que consumimos, que es la más importante para crear el volumen también y también pues la fibra insoluble, digamos, pero la fibra soluble es una gran ayuda en casos de estreñimiento y ahí vamos con un tip que quiero que se lo lleven. ¿Por qué? Porque la fibra soluble, ustedes no sé si han escuchado sobre las cáscaras de semillas del psyllium. ¿Han escuchado alguna vez sobre el psyllium en algún momento? Bueno, el psyllium es un tipo de fibra que es soluble, que no es fermentable. Entonces, cuando el colon está en crisis, obviamente yo no puedo meterle un montón de lentejas, a pesar de que son buenísimas para la digestión, porque tienen fibra soluble también. Entonces, yo no puedo solamente hacer un protocolo de mucha fibra para poder ir al baño y muchas personas se equivocan ahí. Entonces, ahí hay que consumir, por ejemplo, mucha agua, obviamente, porque necesitamos que la fibra soluble lo que hace es trabajar de mejor manera con agua, porque absorbe el agua y lo que hace es que sea ese popó más suave. Entonces, cuando estamos transitando estreñimiento, se puede tomar esa medida de una cucharada de psyllium en la noche con agua a lo largo del día para que al día siguiente también, que es algo muy importante que tú mencionabas, como que las personas que no hacen popó en la casa en la mañana, es muy probable que pasen el día de largo, porque se pierde el estímulo. En la mañana tenemos un estímulo natural de ir al baño apenas nos levantamos. Y si ese estímulo se pierde porque estoy muy inflamada, que es muy posible, o porque estoy muy estresada, porque posiblemente si salen de viaje a las 4 de la mañana ese día, es posible que no hagan popó. Entonces hay que anticiparse, apoyar a nuestro colon con este tipo de fibra soluble y llevárnosla al viaje también. Exacto. Porque es muy probable que con ese cambio nosotros nos estreñamos estando de viaje. Entonces, el agua tiene que... En Colombia es muy fácil conseguir el psyllium. Bueno, también está en Bogotá. Al Culiao lo venden el psyllium, es muy económico. Sí. Lo venden en una bolsa, es una cucharada en agua. Para algunas personas la sensación de agua con ese psyllium es un poco desagradable, entonces hay otra marca a nivel nacional que se llama... Está está el Fibogel, está Metamucil también, que es como comúnmente pues lo que no podemos conocer. El Metamucil, exacto, que sabe como a naranja y viene como con una cuestión que da como un sabor. Lo no tan chévere ahí es que es costosísima. Sí. Entonces, si lo quieres volver algo que lo pongas en toda tu mes completo, puede ser costoso. Entonces, puedes conseguir el psyllium solo y el psyllium lo pones en agua en la noche y en la mañana. Bueno, pero las personas que no toman mucha agua pueden empezar metiendo dentro de sus comidas principales cosas que les den agua. Por ejemplo, Claro, las lociones, las tomitas. así es. Y el agua de Jamaica también puede ser una opción, o sea, hay muchas formas hay muchas formas de ponerlo más agradable, de hacerlo más agradable, pero hay que hacerlo. Aquí nos vamos al siguiente punto que bien tiene que ver con el agua y es, yo tomo mucho jugo, pero yo sí tomo mucho jugo. Los jugos, Diani. Jugos con bastante azúcar. Bueno, sí. O pues obviamente, ya estamos sacando de la matriz a la fruta y pues sí, se pierde algo importante que es esa misma fibra, ¿no? O esos tipos de fibras que tienen los alimentos naturales entre frutas y verduras. Mi recomendación en ese caso, sí, o sea, si te funciona consumir la fruta a través de un jugo, hazlo. Eso es mejor que no consumirla, pero sin agregarle el azúcar, obviamente, pues para que podamos no consumir carbohidratos
simples adicionales a los que ya pues está en la misma fruta cuando la licuamos o la sacamos de su matriz y sin colar. Esa sería pues mi recomendación. Nosotros estamos a favor de la industria farmacéutica. Consideramos que cuando corresponde o cuando se necesita hay que utilizar recursos que la industria nos pueda dar, desde las enzimas digestivas. En algunas ocasiones cuando yo tuve el colon irritable en algún punto me matabas algunas levaduras como para que yo las tomara para después de unas diarreas bastante fuertes que me daban con Floratil, la marca Floratil, etcétera. Pero hay un boom en este momento a donde ustedes van, enseguida les empiezan a vender probióticos o cosas que tienen probióticos. Cuando mis pacientes llegan tan inflamados, yo les mando, por ejemplo, bueno, tómate un glicinato de magnesio. Yo lo conseguí en polvo, pero viene con sabor a manzana, con stevia y tiene probióticos. Y por supuesto, pues se terminan inflamando más porque la flora todavía no está acostumbrada. Siento que hay como un exceso de estar recomendando probióticos todo el tiempo. Yo quiero que tú hables, por favor, acerca de los probióticos, el exceso. Ahora todo le quiere estar poniendo probióticos o que la persona tenga que estar tomando probióticos todos los días. O sea, incluso va al médico y te dice, no, ya tú te puedes seguir tomando los probióticos siempre. ¿Cuál es tu opinión en la fermentación del colon de estar tomando probióticos siempre? Bueno, como todo, tiene que ser algo gradual. Incluso, pues, hablando también del universo de los alimentos, porque pues esa es siempre mi fuente, nosotros podemos empezar a diversificar un poco nuestra microbiota intestinal, ya lo vimos, desde los alimentos prebióticos, que son diversidad de frutas, verduras, semillas, legumbres, pero pues también, o sea, aprovechando la que ya está. Es decir, la que ya está, cuidémosla, nutrámosla y guardemos y ayudémosla a estar en balance, cuidando nuestro estreñimiento, nuestra digestión. Pero la otra, digamos, si yo quiero empezar a lograr ese proceso de ingresar esas bacterias, puedo empezar incluso con kefir. El kefir es una muy buena forma de hacerlo antes de comprar probióticos formulados. Los probióticos formulados, bien como tú lo dijiste, en el caso del Floratil, en el caso, digamos, de la Enterogermina Vivera, que son probióticos que si tú lo vas a ver, tú lo ves y tú dices, anda, pero solamente tiene uno, no me sirve. Lo que pasa es que esa cepa ya fue aislada, estudiada, ya fue, digamos, como estandarizada de alguna manera y se sabe que sí puede tener un efecto beneficioso sobre nuestro balance de la microbiota. Digamos que si yo tomo más probióticos no quiere decir que esos van a repoblar mi colon. Entonces existe digamos, como esa concepción y no es así. Al contrario, menos es más en el mundo de los probióticos formulados. Pero y eso ya debe ser formulado literal, pues digamos como por pues, un gastroenterólogo, en el caso del especialista que debe formular esos probióticos. Entonces, lo que yo les digo, si es algo que ustedes quieren empezar a hacer por su cuenta, empiecen con un poquito de kefir. Y lo mismo, si la microbiota está inflamada, no está preparada, hay que empezar por un poquito, todos los días, o con un poquito de kombucha, o con un poquito, digamos, de alimentos fermentados que tienen esa posibilidad de crear ese ambiente bacteriano. Para los que no saben, el kéfir es un yogur que se hace regularmente en islas griegas y en gente de Palestina, que no solamente tiene bacterias, nosotros siempre hemos sabido que los yogures tienen bacterias, pero este tiene bacterias y también tiene algunas levaduras. Esas levaduras hacen que se forme más lactasa. La lactasa es una enzima por la que nosotros podemos evitar que los dé lo que dijo la señora Era ahorita, que ella fue una de las que dijo en los lácteos, Caimán. El kéfir es muy probable que sea de los yogures que menos mal caigan precisamente porque la lactasa está actuando y por consiguiente va a inflamar menos mi colon y da buen contenido de proteína para los pacientes que dicen yo quiero comer yogur griego, pero el yogur griego me inflama el colon y quieren empezar por un yogur. En Colombia, Almacenes de Uno lo tiene disponible a muy buen precio o se puede hacer el kéfir. Uno puede comprar la cepa. Sí, los gránulos. Y eso se lo mete a un litro de leche deslactosada y que ella misma se fermente. En otras partes de Colombia se demoran hasta 2 días en que se logre el fermento, pero en la costa colombiana, una noche con eso puesto ahí ya tiene... Claro, por el calor. Kéfir porque en la humedad y el calor que se forma aquí está listo. Y ella lo recomendó ahorita cuando estaba hablando de romper el ayuno. Las personas que tienen el estómago inflamado y quieren mejorar eso para poder tener un día más ligero, pueden empezar la mañana con su fruta, sus huevitos y ponerle un poquito del que sí, empezar por pequeñas dosis primero. Exactamente.
Bueno, vamos a terminar con este punto para pasar ya como a la parte más práctica y es las personas no se aguantan las ganas de estar comiendo dulces. Esta pregunta la voy a dividir en dos. ¿Por qué a la persona que está inflamada del colon le provoca tanto comer dulces? Bueno, tú lo mencionaste ahorita. Bueno, podemos hacer muchas correlaciones, obviamente, porque pues finalmente no hay una sola causa. Y pues también nosotros tenemos, como Sofi lo explicó, pues nosotros también tenemos en esa conexión entre intestino, microbiota, cerebro, en ese eje que es bidireccional, es decir, que hay comunicación entre estos dos lugares, ¿sí? También aquí hay terminaciones, pues también hay receptores neuronales. Y por eso se dice, ándale, el porcentaje que dicen que produce el 70% de la serotonina, o no recuerdo si es un poco más, se produce en el colon. Al 90%, 90% de la serotonina la producimos en el colon. Paremos aquí un momento porque esto es súper importante para que los pacientes y los que están escuchando en vivo también entiendan la serotonina. Las personas que tienen ansiedad o que están demasiado aceleradas todo el día necesitan estar ocupadas, no entienden cómo necesita que el cuerpo esté en movimiento porque necesita el movimiento, o que sienten mucha ansiedad o sienten que siempre están agitadas o están nerviosas. Están teniendo algo, y es que su colon probablemente no está produciendo la cantidad de un neurotransmisor que es el que hace que uno se baje un poco a la calma, que se llama serotonina. La serotonina es, como dije, un neurotransmisor que se manda la comanda del cerebro hasta el colon y hace que se produzca para que uno baje los niveles de histamina también cuando uno come. Normalmente hay muchas personas que empiezan con problemas de ansiedad y están mal diagnosticadas en psiquiatría y les terminan mandando medicamentos para la ansiedad cuando realmente pudo haber sido algo que se pudo haber ido arreglando desde el colon. O en su momento pudieron haber tenido, de verdad que sí necesitamos la pastilla, pero nunca el psiquiatra habla acerca del colon para meterlo dentro de la ecuación, como para que el paciente vaya haciendo un trabajo interdisciplinario, y lo pongo aquí sobre eso. Y eso también sucede mucho por los pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, ELA y demás. Son pacientes que cada día producen menos cantidad de serotonina y eso no ayuda a la intervención de las neuronas cuando uno va a contraer los músculos. Claro. Todo dicho esto, cuando el colon está inflamado, si tú normalmente deberías estar produciendo entre un 80 y un 90% de serotonina en el colon, puede bajar a un 40 y un 50% y empieza la persona a tener muchos ataques de alequia, mucha cantidad de sensaciones en el cuerpo de hipermovilidad, muchos problemas para conciliar el sueño, hipervigilancia, perdiendo el foco, que empiezan a sentir que pierden la capacidad de poder concentrarse en una sola cosa. Entonces se autogestionan y dicen, no, yo tengo TDAH, yo tengo ansiedad, yo tengo sin entender realmente qué está pasando. Entonces eso quería como explicarlo versión paciente para que entiendan la correlación entre la ansiedad y el colon. Sí, entonces, claro, cuando hay un desbalance, digamos, tanto de lo que producimos, porque digamos que lo que producimos en el colon es para el colon, lo que producimos en el cerebro obviamente es para el cerebro, entonces la serotonina que producimos aquí no es la misma que acá. Sin embargo, sí influye porque finalmente si yo produzco serotonina, hay un buen que ayuda mucho en la motilidad intestinal, hay un buen tránsito intestinal, esas bacterias están en balance, entonces también podemos producir esos nutrientes que circulan hacia la sangre y ahí sí traspasan la barrera hematoencefálica y pueden producir, ahí sí ayudar a producir esas mismas sustancias. Por ejemplo, la serotonina necesita triptófano, necesita magnesio, necesita vitamina B6. Entonces, si yo tengo una alimentación muy poco variada, tengo disbiosis, es decir, alteraciones en la microbiota, pues es muy difícil que eso se vaya a la sangre para que mi propio cerebro lo pueda producir. Entonces, de alguna manera, sí hay, en ese eje intestino-cerebro, sí hay una conexión muy importante en la parte emocional. Exacto, porque de alguna manera el cerebro entiende, oye, ¿sabes qué? Necesito de alguna manera esos neurotransmisores del bienestar. Una de las formas más, digamos, más fáciles y reconocidas por nuestro cerebro, incluso por supervivencia, de tener esas sensaciones ricas es a través de la comida. ¿Qué comida? Dulce, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene ese estímulo positivo y no es que sea algo malo, es que puede ser que
también esté muy poca diversa nuestra nutrición y por eso siempre esté pidiendo nuestro cerebro esos estímulos a través de esos dulces o esos alimentos pues, más apetecibles o altamente apetecibles. Entonces ahí hay que buscar un balance primero en los grupos de alimentos en el ABC que sea muy completo y ya si tú quieres pues también obviamente puedes obvio incluir las frutas que son el dulce natural, pero también hay muchas otras opciones de dulces que podríamos incluir de origen natural y si ya definitivamente yo quiero el otro dulce incluirlo, pero en una, digamos que no puede reemplazar toda esa nutrición que es necesaria para todos estos procesos de los que hemos hablado, ya pues comernos el dulcecito que nos provoca sin culpa tampoco, porque no todo puede ser stevia, no todo puede ser, no. Incluso a veces eso en la relación con los alimentos afecta más, idealiza más ese alimento y es mejor que nos comamos el poquitico en conjunto con una comida principal muy, digamos, muy nutritiva, que nos comamos entonces un pedacito de bocadillo si nos provoca, que no todo tiene que ser sin azúcar, porque tampoco es sostenible de alguna forma. Entonces, si esa cantidad de edulcorantes también dañan la flora intestinal, de alguna manera los mixos. Lo que pasa es, sí, yo no diría que lo daña como tal, sino que lo que hace es incluso ponerle más trabajo a las bacterias porque esos polioles, xilitol, esos edulcorantes, los que terminan en ol, que son polioles, tienen que ser fermentados por la microbiota, entonces le van a dar más trabajo aún. Y eso es algo también importante en un protocolo de colon irritable, vigilar también que tanto edulcorante está consumiendo esa persona, especialmente los maltitol, xilitol, todos los que terminan en ol, porque le está dando más trabajo a la microbiota. Bueno, ¿Alguna pregunta? sí. Yo pienso que hasta el momento está bastante claro como toda la información. La parte que vamos a hacer ahora está más relacionada a yo cómo distribuyo las comidas. No todo el mundo siempre tiene que comenzar por el mismo grupo de alimentos, depende de cómo se sienta y cómo esté. Digamos que como yo tengo la historia clínica de las personas que están aquí en su mayoría, creamos este espacio que vamos a hacer ahora, que es como para saber dividirlos y distribuirlos los alimentos más relacionados a cuáles son las necesidades fisiológicas de cada persona. Y eso pasa mucho cuando son familias grandes y somos muchas personas que nos vamos a sentar en la mesa. Se hizo un mismo menú, pero no todo el mundo tiene las capacidades porque unos entrenan un motor, otros son empresarios, la otra persona es estudiantes, otros son niños, la otra persona es un adulto mayor, la otra persona tiene diabetes, la otra persona tiene esto, la otra persona tiene colon irritable. Entonces, aunque la misma comida es la distribución del plato no es la misma para todo el mundo y de pronto eso es lo que vamos como a trabajar ahora a través de esta parte. A todos los que están acá en el podcast, la verdad, muchísimas gracias. Esto es una información muy valiosa. Cada día la idea es seguir trayendo más información relacionada con salud y bienestar desde distintos ámbitos con los que podamos ayudar a pacientes cada día. Y como dijo Dianis, es la una persona que tome la decisión de hacerlo diferente para nosotros. Ya estamos cumpliendo el cometido que Dios nos dio para poder estar en este. Muchísimas gracias por vernos y estamos guapé con la siguiente sesión.